Buen día. A nosotros nos correspondió la jurisprudencia de principios e interpretación de la Constitución, el escenario de la Corte Constitucional, tema tal que será expuesto por Aitor José Carvajal Molinares y quienes habla de Julián Rodríguez Duque. Entrando en materia respecto a lo que es jurisprudencia de principios y una pequeña hipnosis, hay que tener en cuenta que tenemos que basarnos en lo que conocemos o lo que tenemos entendido por jurisprudencia o sentencia, que son aquellos precedentes formados por diferentes contextos o diferentes ramas del derecho por medio de las tres altas cortes, como la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. El tema que nos acontece se basa más que todo en la Corte Constitucional colombiana, acuñando término denominado jurisprudencia de principios, que hace un paralelo entre lo que conocemos de los derechos fundamentales, como la positivización constitucional, y luego tenemos la jurisprudencia de la Corte Constitucional en un sentido hermenéutico. Luego, basándonos ya efectivamente en lo que es la jurisprudencia de principios, lo tenemos en cuenta como un término jurisprudencial que se basa en una nueva metodología hermenéutica interpretativa para todas las jurisprudencias y más que todo para lo que conocemos como principios, que de ahí emanan los derechos fundamentales. Teniendo en cuenta como sentido que aquella jurisprudencia y de la misma entidad es una superregla y que su tratamiento teórico es el centro de la teoría general de la norma y de este modo resaltar los principios y las reglas constitucionales. Como principios constitucionales y dentro de esta doctrina y estas relaciones de la jurisprudencia de principios nos basamos en dos principios, valga la redundancia, que es la dignidad humana y la autonomía. Dentro de la dignidad humana encontramos que este texto enlaza el alcance del presente principio a partir de dos premisas. La primera como norma fundamental y la segunda como irradiación normativa y cómo esta permea en todo el derecho colombiano. Y de ese modo aduciendo otro principio como es el de proporcionalidad, que se basa en la vigilancia hacia el Tribunal Constitucional respecto a su tarea de interpretación ante las normas. Y los demás factores que determinan su importancia constitucional. Desde luego que tienen en cuenta desde un método axiológico, desde un medio de los valores a su interpretación y cómo estos inciden. Se iniciaría hablando entonces del principio constitucional de la dignidad humana, planteando el criterio principalístico de los autores Working y Alexi, teoría usada como doctrina a la solución del planteamiento de las sentencias que se llevaron a cabo dentro del texto que nos aconteció. Primero, con la sentencia C075 del 2007, que habla acerca de la exclusión de las parejas homosexuales en los efectos jurídicos que se desprenden de la Ley 54 de 1990 y que constituye una vulneración de principios de dignidad humana, toda vez que se limita a la posibilidad de estas personas a tener un plan de vida y desarrollarse libremente. En realidad, dentro de la misma sentencia se plantea una problemática, una pregunta respecto a si las parejas del mismo sexo deberían estar contempladas dentro de la Ley 54 de 1920, que habla sobre el patrimonio de las personas. Desde luego, cuando hablamos de uniones maritales de hecho y cómo desprenden de estas los patrimonios, entonces se hizo una valorización de lo que respecta a si las parejas del mismo sexo podrían o no podrían llegar a incidir dentro de este régimen patrimonial. Desde luego la Corte Constitucional hizo todo un recorrido interpretativo, como generalmente se hace para poder entender un poco más la jurisprudencia, y desde luego que en el C075 del 2007 no fue la excepción. Y la Corte Constitucional incide y recalca el hecho de que definitivamente hay una desproporción en derechos y una desproporción en todo lo entendido en la normatividad de las parejas del mismo sexo a las personas que conocemos como heterosexuales. Como su segundo medio interpretativo, la sentencia hace un paralelo entre estos derechos o límites que tienen las parejas del mismo sexo, y la Corte se pronuncia diciendo que reconoce aquella desproporción. También hace la definición de lo que reconocemos como dignidad humana y las tres premisas que se mantienen y se sostienen a través del tiempo, como lo es vivir bien, vivir como se quiere y vivir sin humillaciones. Luego tenemos el tercer medio de entendimiento jurisprudencial, que se habla de la teoría principalística, mostrando su objetivo, su fin y cómo esa se utiliza como una herramienta para dar una solución a aquella jurisprudencia. Es decir, cómo el bloque constitucional incide a través de la doctrina
darle soluciones a problemas como este. Luego venimos con la segunda sentencia, la T-283 del 2012, y dentro de su primer medio hermenéutico o interpretativo jurisprudencial se habla de la afectación de los derechos fundamentales, como la vida y la salud, a partir del caso concreto y resumido, como lo es que la menor recién nacida que necesita con urgencia un procedimiento quirúrgico cardiovascular, el cual necesita ciertos trámites como el de traslado de una EPS a una IPS y que no se le está concediendo. Entonces, como medio hermenéutico también utilizado, le da un valor axiológico a las vulneraciones y desde luego estrictamente a aquellos derechos fundamentales que se le están violentando. Hace un reconocimiento jerárquico donde eleva el principio constitucional de la dignidad humana y cómo a partir de ahí se habla de los derechos fundamentales. Como último ítem, los derechos fundamentales como reguladores de la relación entre el individuo y el Estado. Y también se tiene en cuenta, pues, que la dignidad humana y su gradación normativa se manejan diferentes modos de entendimiento y cómo estos a través del tiempo, el principio de la dignidad humana ha sido uno de los principios más importantes porque de ahí se desprenderían uno de los derechos fundamentales. Luego, seguimos con el tema de la autonomía que le corresponde a mi compañero Acto. ¿Listo? Si me escribe, ay, mamita, no sé qué pelo. Podemos referirnos a la heteronomía cuando nos referimos a que alguien más nos da las normas, distinto a establecerle de forma autónoma. Desde luego teniendo en cuenta la responsabilidad que esta contrae, ya sea por el individuo, el pueblo, la comunidad o de forma colectiva, dándole a sí mismo un sentido axiológico. Para esto podemos tomar como ejemplo la tutela T-617 del año 2010. Para resumirlo, decimos que paralelo entre el principio de autonomía que establece el reconocimiento de la jurisdicción especial indígena y el principio de interés superior del menor y cómo ambos, al ser vistos por la Corte, se debate de forma interna por quien le corresponde el conocimiento jurídico de aquella situación. Frente al segundo medio de entendimiento jurisprudencial, se hace evidente cómo la Corte Constitucional hace una valoración específica respecto al principio de prevalencia del menor, en este caso de 14 años, y cómo aduce que la ponderación es un factor importante dentro del mismo. Determina la ponderación como la herramienta hermenéutica para prevalecer un principio de otro. Explica la ponderación como herramientas hermenéuticas argumentativas basándose en dos factores, tales como la teoría de principios y la argumentación in fundamental. La ponderación, como la colisión de principios, habla de cómo el desarrollo constitucional de otros tribunales de cierta manera se implementa o se tiene en cuenta para fallos y más en la presente sentencia, como por ejemplo el Tribunal Constitucional Federal de Alemania. Otro ejemplo sería la sentencia T-02 del 2012. En este, el primer medio de entendimiento jurisprudencial, como lo es el problema jurídico en la presente sentencia, se convierte en una réplica de la anterior en cuanto a la definición de los principios, autonomía y prevalencia del interés del menor. Como segundo orden tenemos la explicación de cómo prevalece el principio de prevalencia del interés del menor, no solo por hablarse de un menor y su protección a los derechos fundamentales, sino a un poder coercitivo determinante por normatividad constitucional y desde luego orden jurisprudencial. Como segundo medio explica de cómo influye dentro del mismo proceso el principio constitucional de autonomía dentro de la jurisdicción especial indígena. Continúa con el tema de la ponderación y los casos difíciles implementados en la jurisprudencia a partir de los pensamientos teóricos de Working y Alexis. Después de haber terminado de explicar las diversas
sentencias que determinaban de forma explícita el pensamiento concreto de aquellos teóricos, falta interpretar por último lo siguiente, que sería el efecto de la irradiación normativa, los alcances de la jurisprudencia de principios en el Estado constitucional colombiano. Se propone como herramienta que posibilite la solución pronta a partir de lógica de principios, a medida que otorga material normativo y esta misma sea sinónimo de principio, su estructura sea y provenga de derechos fundamentales. Establece diferencia entre la irradiación normativa propuesta por el autor y efectos de irradiación propuesta por Alexis. Primero, Alexis aplica el efecto de irradiación para valores y en cambio el autor para normas y principios. Alexis va de la mano con la máxima proporcionalidad. Los autores, al plantearla, tratan de debatir que el juez constitucional busque el principio de proporcionalidad para las colisiones de derechos fundamentales. Alexis determina o distingue entre constitucionalismo y legalismo, a diferencia de los autores, brinda la posibilidad de conciliar esos dos paradigmas. Muchas gracias.